Rocío. Me comentó que está teniendo un problema con su computadora y la está reiniciando. Ok. Samuel. Buenos días, presente. Gracias. Kevin. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Neto. Presente, prof. Buenos días. Buenos días. Roberto. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Gracias. Romina. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Evelyn. Evelyn. Presente, buenos días. Buenos días. Dylan. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Alex. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Alison. Presente, buenos días. Buenos días. George. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Dani. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Gisela. Presente, buenos días. Buenos días. Vane. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Sam. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Adriana. Presente, buenos días. Buenos días. Memo. Buenos días. Azul. Presente, buenos días. Buenos días. Oscar. Presente, buenos días. Buenos días. Luján. Presente, buenos días. Buenos días. Astrid. Presente, buenos días. Buenos días. Cris. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Daniel. Morales, Daniel, ¿está ahí? Alexander. Presente. Buenos días. Buenos días, gracias. Sai. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Ángel. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Esme. Presente, profe. Buenos días. Gracias, buenos días. Sil. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Yes. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Eric. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Eduardo. Eduardo. Y David. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Bien, chicos, no sé si ya se reincorporó Rocío. Bueno, se habría incorporado. Sí, ¿no? aquí estoy. Okay. Ok, bueno. Le anoto. Bien, chicos. No sé si haya preguntas del día de ayer. Lo que comentábamos inicialmente de lípidos. Ahorita podemos seguir comentando Oiga, algunas profe, dudas. Sí. Mi compañero Daniel Morales, me acaba de marcar, me acaba de decir que no, pues, que no tenía internet y que apenas está conectando. Ok. Gracias. Entonces, chicos, no sé si haya preguntas. Un poco de lo que pudiera haberse quedado en el tintero ayer. ¿No? Nada de momento. Entonces pasemos a la... Bueno, sí, tenía una duda en la parte de los fosfolípidos, siempre se va a cumplir esto de que una va a estar en configuración cis y la otra no.
¿O puede haber No, excepciones? no puede haber excepciones, pero sí la tendencia es que haya un ácido graso con dobles enlaces y otro que esté saturado. Eso sí se ha observado. La tendencia es que se vayan combinando. Sí, no es un asunto aleatorio, no es un asunto caprichoso. Al parecer hay una razón de ser y es que tengan los fosfolípidos una consistencia semifluida, ¿sí? Que no sean unos ácidos grasos rígidos completamente o finalmente un fosfolípido completo rígido, sino que sea un fosfolípido que le permita tener fluidez a la membrana. Eso es importante, chicos. De hecho, no es la única molécula que participa en esto. Moléculas de colesterol, dado que son planas, lo veremos más adelante, brindan cierta rigidez. Entonces, se busca un equilibrio entre lo muy fluido y lo rígido para que la membrana sea Purificar, si tiene purificar, no. movible, digamos, ¿no? Por lo siguiente, eh, eh, bueno, no sé si lo recuerden esto de sus clases de bioquímica 1, pero durante la señalización celular, cuando un ligando es tocado por un receptor, este receptor pues tendría que estar muy cercano a este ligando que viene de fuera, ¿no? Del medio externo. pero, pero ¿y qué pasa si llega a estar a muy poca distancia del receptor? ¿Ya no se dio la señalización? Bueno, el receptor tiene la capacidad de moverse sobre su membrana para intentar tocar lo mejor posible. Ajá. O se forman clústeres, lo que se denominan clústeres de receptores. Hay un sitio polarizado de la célula donde se mueven todas estas moléculas para intentar que ese sea el sitio de mayor contacto con moléculas de ligando, ¿no? Eso no se lograría si la membrana fuera rígida. Si todos quietos como monolitos, pues no se puede, ¿no? Las posibilidades de contacto con ligandos, con nutrientes, pues disminuirían mucho. Necesitamos que puntos de contacto, vías de entrada puedan moverse sobre toda la superficie de la célula. Y esto, insisto, necesita una membrana semifluida, ni siquiera es completamente fluida, es semifluida. Entonces se combinan lípidos de membrana, en este caso fosfolípidos, y otras más, ¿no? Moléculas de colesterol también contribuyen este, a no dejar ser tan fluida la membrana, sino tener un punto medio. Esa es la razón. Sí, voy con Wendy y luego con Eric. Bueno, profesor, estuve leyendo que las ceras en los animales van a ayudar a mantener lo que es flexible y a lubricar su piel y sus plumas, pero en los humanos solamente nos va a ayudar a esto en la piel o tiene otra función. Sí, puede tener otra función. Hay lípidos tipo ceras que se pueden ubicar también en membranas celulares. En ese sentido, esta otra función tiene que ver más con ser lípidos constitutivos también de membrana. Ajá. O apoyar a fijación de otras estructuras. Ajá, por ejemplo, me adelanto un poquito a lo que veremos más adelante. Hay una cera amidas. Sí, cera amidas que suelen encontrarse en membrana celular y sirven de soporte para otras proteínas que sobresalgan de la membrana. Entonces, en ese sentido, digamos, la ceramida como tal, pues no es el receptor, no es una molécula que habría de reconocerse del todo, pero sí es el soporte para otras estructuras, sobre todo del tipo proteico. Pero sí, definitivamente cumplen otras funciones. Me ocurre esta, que es la que de bote pronto vino a mi mente, pero depende en dónde se esté liberando, secretando. La mayoría las vemos en contextos de tejidos vegetales, pero pues están presentes en diferentes contextos, ¿no? Si no mal recuerdo, por ejemplo, de esto yo recuerdo de mis clases de bioquímica, siempre se nos mencionaba que en el esperma de la ballena encontrábamos grandes cantidades de cera. ¿Sí? Supongo que con esta misma función que usted menciona, ¿no? Lubricación, qué sé yo, en el esperma de las ballenas, una grandísima cantidad de ceras. Pero, pues, insisto, no solamente ahí en ese contexto, sino
eh, constituyendo estructura para las células. Eric, su comentario. Sí, profe, ¿qué relevancia tienen los lípidos neutrales? Porque bueno, yo leí que entre ellos se encontraba el colesterol. Entonces no sé qué relevancia, qué importancia tengan estos. Simplemente por ser neutrales, pues no sé si se refiere a que pueda tener contacto con otras moléculas o cómo, porque simplemente el término neutral implica que no tendrían carga, ¿no? Pero eso aplica para varios lípidos, ¿no? Incluso lípidos totalmente hidrofóbicos, donde no se les observa nada de polaridad, nada de carga. Ahora, si quiere ir preguntando según un lípido en particular, ya que menciona el colesterol, pues en efecto no tiene cargas, sí tiene polaridad, una muy discreta, el colesterol, por un grupo OH. Y bueno, rápidamente le comento, colesterol es importante por muchas funciones en el contexto biológico. Es precursor de otros lípidos, creo que ayer se los adelantaba, sales biliares, hormonas, sobre todo de índole sexual, constituyente de membranas, como les acabo de decir, ¿sí? Resulta ser que están incrustadas como si fueran tablas así, en vertical, las moléculas de colesterol. ¿Y qué más? Y bueno, son constituyentes importantes en las lipoproteínas, ¿no? Suelen concentrarse mucho en 3 tipos de lipoproteínas, HDL, LDL e IDL. Ahí suelen estar más abundantemente. Eso hablando solamente de colesterol, ¿no? Pero en términos generales, lípidos neutros, pues simplemente por ser neutros no se destaca una u otra función. Insisto, me parece que tendríamos que comentar lípidos más en lo particular para definir. Estos se encargan de tales funciones, estos otros de estas otras. Pero al menos de lo que yo sé, no se hace una distinción especial por ser neutros. Ok, gracias, profe. Voy con ya me perdí. Veo aquí Neto, Rocío y Memo. ¿Les parece si voy con Rocío y luego voy con Neto y con Memo? Adelante, Rocío. ¿Me escucha? Sí. Es que ayer me pareció algo paradójico algo que dijo, porque primero comentaba, bueno, según lo que entendí, dijo que no hay tanto problema si tenemos niveles bajos de lípidos, pero después hablaba de la importancia del colesterol y ahorita lo vuelve a mencionar. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? No sé si sea muy poco probable, pero ¿qué ocurriría si una persona tiene niveles casi nulos de colesterol? Bueno, es una situación hipotética. Es poco probable porque no hay forma de frenar el metabolismo que nos lleve a mayor producción o a generación de colesterol, ¿sí? Esto que comenta es totalmente hipotético, pero es muy difícil que suceda. La tendencia, de hecho, es siempre intentar mantener algo de colesterol en circulación generándose, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos hacer incluso de productos no lipídicos, que ese es el punto que quería yo destacar ayer. Yo puedo consumir muchos carbohidratos, mucha glucosa y decir, yo no consumo grasas, pero el cuerpo no lo ve así. El cuerpo dice, mientras tú me des carbonos, yo lo voy a destinar a energía y almacenaje. Y dentro de la categoría de almacenaje va a decir el organismo, primero almaceno carbohidratos, luego almaceno lípidos y el excedente, ¿sí? Lo voy a utilizar para lo que se requiera. En este caso, más colesterol, más colesterol. Entonces, el comentario que yo les hacía ayer iba en el sentido de que
niveles bajos, ¿sí? Y es difícil de decir bajos porque la mayoría de rangos están descritos como menor a 200 miligramos sobre decilitro. ¿Sí? Si ustedes revisan más o menos estos rangos para colesterol, eh, los debe haber seguramente, pero la mayoría dice menor a 200, ¿sí? Porque no hay exactamente un límite inferior establecido así a precisión. ¿Sí? Lo mismo podemos tener 150 miligramos sobre decilitro, 130 y no pasaría gran cosa, ¿no? Sepan ustedes que la tendencia es siempre acercarnos hacia el límite superior, pero no rebasar los 200 miligramos sobre decilitro. Entonces, me sigo manteniendo en esa postura. Un bajo consumo de lípidos tampoco eh, trae muchos problemas porque yo puedo sintetizar mis propios lípidos. Ajá. Los que ingresamos en la dieta, eso es un plus que nos puede generar problemas a la larga. Pero si yo no consumiera lípidos, no hay problema, yo los puedo sintetizar. Excepto por algunos que nos favorecen mucho por actividad antioxidante, como son los ácidos grasos esenciales. Bueno, ahí hay que consumirlo de algunas semillas, algunos granos, algunos productos animal, como les decía yo ayer, pescados de agua fría, ¿no? Si de algún tipo de lípidos habremos de consumir, preferentemente estos. Pero si no, no pasa nada. Yo puedo sintetizar mis propios lípidos. Gracias. No sé si te doy más o menos aclarado, Rocío. Sí. ¿Bastante? Sí, gracias. Es que... ¿Mande? ¿O quiere puntualizar algo? No, es que entonces ya me entendí porque, por ejemplo, yo fui a realizarme mis estudios y mis niveles de colesterol están, bueno, están en 238, pero mis niveles de glucosa están bajos, entonces no entiendo la relación con los carbohidratos. Ah, ok. A ver, su glucosa estaba baja. Bueno, no tan baja, está en 71. Ok, está en rango. Ajá. Está en rango. Y tiene incrementado colesterol, ¿no? Sí. Entonces ahí claramente lo que tenemos es una ingesta de productos de origen animal. Puede ser leche, puede ser huevo, puede ser carne. Entonces, el asunto de carbohidratos, sino que usted misma, no me quiero meter en su dieta, pero a lo mejor usted misma está consumiendo grandes cantidades o moderadas cantidades de líquidos que tienden a incrementar directamente estos valores. Puede ser. No sé si me van siguiendo, es decir, se puede incrementar el colesterol por consumo directo, desde luego, ¿sí? ¿Por qué, perdón? Porque no hago ejercicio, o sea, no hago nada de actividad física, nada. Porque no hace. No, sí, por eso. Ahí ya no le entendí lo último. Y tiene como un ruido de fondo. ¿Cómo? ¿Sí me escuchan? A ver, ¿le escucho? Sí, también es porque no realizo nada de actividad física. Puede estar relacionado. Puede estar relacionado. ¿Sí? Miren, la intención, chicos, cuando terminemos este bloque de lípidos es que tengamos como una mejor comprensión de la relación carbohidratos-lípidos. Por ejemplo, esto que comenta Rocío se me hace interesante. Porque dice, yo tengo un incremento de colesterol, pero mi glucosa está bien, está en rango. No es por un excedente de carbohidratos, ¿no? Asumiendo que no tiene hiperglucemia, ¿no? Ok, está en rango, mantiene su glucosa bien, pero consume de otro tipo de alimentos, ¿no? Carnes, leche, huevo. Entonces, eso puede estar contribuyendo al incremento de colesterol de forma directa. Esto que yo les decía ayer de que puedo no consumir lípidos y de todas formas tener incrementado colesterol y triglicéridos, que también puede pasar, tiene que ver con un excedente de carbohidratos.
¿sí? Con un excedente de carbohidratos. Ahora bien, lo más común es que nadie consuma estrictamente carbohidratos y nada más que carbohidratos. Obviamente todos comemos grasas, aceites, productos de origen animal, mantequillas, ¿sí? La alimentación es variada. Ahora, a eso hay que sumar otro, otro factor que es probables problemas incluso congénitos para el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Eso puede pasar. Hay gente que, no me voy a adelantar esa parte porque es la parte clínica y donde aterrizaremos todo el metabolismo de lípidos, pero que tienen deficiencias del receptor ApoB, ApoE. Este receptor, no tienen por qué saberlo, pero les comento, ayuda a captar el colesterol en las células. Resulta ser que las células necesitan colesterol, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando no pueden captarlo de circulación? Tiende a acumularse más en circulación y entonces se identifica más pronto, más rápido, ¿de acuerdo? A esto se le llama hipercolesterolemia familiar. Es una condición congénita. Muchos miembros de la familia tienen la condición, algunos lo demuestran más o menos, pero y se pueden cuidar de consumir mucho colesterol y sin embargo mantienen cantidades elevadas o moderadas por lo menos. ¿Por qué? Porque el organismo lo produce. El problema no es qué tanto lo produce, qué tanto lo consume, sino las células que tanto pueden captar de ese colesterol. No lo puedo captar tanto, entonces se acumula en plasma. Y esto ya es un problema importante porque este exceso de colesterol en forma de lipoproteína tiende a acumularse en el calibre interno de las arterias, empezando a taponear y a generar algunas lesiones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Rocío, ahí iremos poco a poco, no sé si logré eventualmente contestar su pregunta, pero iremos un poco deshaciendo el nudo, pero vamos, no se preocupe en ese sentido, ¿no? No sé si está un poco preocupada por esto que me comenta, pero se puede solucionar con dieta. Lo más común es la ingesta excesiva de lípidos, chicos. Si ustedes se hacen algunos laboratoriales y dicen, híjoles, pues al parecer tengo elevados los triglicéridos, bueno, no se preocupe, ¿no? Hay que corregir la dieta, hay que hacer actividad física y eventualmente regresan a rango, ¿no? Lo mismo colesterol. Dejar de consumir algunos alimentos, verificar que estamos comiendo mucha cantidad de huevo, mucha leche, mucha carne. Hay que bajarle 2 rayitas, ¿no? Y se corrigen esos valores. Sí, gracias. Voy con Neto, luego con Kevin y luego regreso con David. ¿Neto? Sí, profe. Bueno, es que yo estaba leyendo que algunos lípidos se pueden, bueno, los lípidos se pueden unir a biomoléculas, pero este tipo de enlace, ¿de qué tipo es? O, sí, ¿cómo es? ¿O va a A ver, depender de cada molécula? No le entendí. ¿Los lípidos qué? Se pueden unir a biomoléculas, es lo que estaba leyendo. Entonces, este tipo de enlace, ¿cómo es? O si este enlace va a depender de la biomolécula a la que se una. Generalmente son enlaces covalentes, Neto. No hay ahí un hilo negro, no hay nada detrás. Por ejemplo, fosfolípidos, regreso a los fosfolípidos. El fosfolípido en sí ya es una molécula modificada de un lípido original. Veremos más adelante que el fosfolípido se parece a un triacilglicérido, a las grasas. Ajá. El triacilglicérido, digamos que tiene 3 ácidos grasos aquí, ¿se acuerdan? Que ya lo comentábamos. Si yo le quito un ácido graso y le pego una molécula polar, ya se empieza a modificar ese lípido haciéndolo un poco más tolerante al agua. Bueno, el enlace que une la cabeza polar, ese tipo covalente es un enlace sencillo. Ajá. También es un enlace tipo éster, lo veremos más adelante, pero son enlaces tipo covalentes, ¿sí? Aquí no pasa como con las proteínas, que son puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, que son más débiles, ¿no? Aquí son enlaces covalentes fuertes, bien definidos, ajá, por enzimas especializadas en hacer ciertos cambios,
con un propósito. Sepan que aquí sí claramente notamos un propósito, es adaptar el lípido a la necesidad. En este caso, la necesidad es conformar una membrana biológica que pueda tener contacto con el medio externo acuoso. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Bueno, le pegamos algo polar, ¿sí? Un grupo fosfato, una molécula con carga, ¿no? Ayer mencionábamos a la fosfatidilcolina, la molécula de colina, ¿sí? Aunque suene chistoso, colina, ¿verdad? Tiene carga. Y por ahí mencionábamos incluso la presencia de carbohidratos. Los carbohidratos no tienen carga, pero tienen polaridad, entonces también tienen contacto con el agua. Ajá. Entonces, son enlaces éster, neto, preferentemente de tipo éster, pero esencialmente son enlaces covalentes, enlaces sencillos, covalentes, estables, pues para no titubear en la construcción de lípidos un poquito más sofisticados, más allá de los 3 triglicéridos. Ok, profe, gracias. Voy con Kevin. Profe, entonces se podría decir que el consumo de los lípidos va a tener una relación estrecha con bueno, es que iba a complementar lo que dijo mi compañera, Rocío, en respecto de que en la manera en la cual se ingieren o qué tipo de alimentos se ingieren que contengan lípidos para que influya en, pues sí, en el incremento de la glucosa, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si consumes algún cierto tipo de proteína, no sé, el pescado, la pechuga, por ejemplo, pero obviamente descartando que utilices algún tipo de aceite, el cual influya en, pues sí, en la cocción de y en la manera en la que se va a absorber. Podríamos decir que entonces los alimentos de HDL y los LDL, si te enfocas más en consumir los de colesterol bueno, supongamos, digamos, también influye en que no tengas un nivel de glucosa variado, ¿no? O sea, podríamos estar consumiendo los alimentos con HDL y mantener unos niveles correctos de glucosa al estar consumiendo alimentos con colesterol mal o LDL y tener una variación pues más fuerte en la glucosa, ¿no? O sea, A ver si entiendo su punto es que hay una correlación entre el consumo de lípidos y incremento de glucosa, así a grosso modo es lo que me indica. Ajá, sí, sí, es a lo que me refería. O le entendí mal. No, no, sí, sí, está bien. Sí, desde luego que sí, miren. Y ya que saca a flote esta terminología, esto que comenta Kevin, no sé si lo han escuchado, HDL, LDL, quizás por ahí le suene, es el famoso colesterol bueno y colesterol malo. Son las partículas de lipoproteínas que más adelante nos habrán de exponer. Las moléculas HDL es el colesterol bueno y las partículas de LDL es el colesterol malo, ¿no? Que no es correcta esta terminología porque no hay bueno ni malo, en realidad necesitamos ambos tipos de partículas. Se dice bueno y malo por el tipo de función que realizan. HDL recupera colesterol de tejido periférico para llevarlo a reciclar al hígado y las moléculas de LDL, todo lo contrario, llevan colesterol de hígado hacia tejidos periféricos, con lo cual se acumula en muchos sitios, incluido en las arterias, ¿no? De ahí que se asocie más, uno es bueno, el otro es malo, pero sepan que los dos lo necesitamos, ¿no? Pero es difícil establecer, Kevin, si yo consumo tal alimento, estoy consumiendo colesterol, bueno o malo. De hecho, no lo consumimos tal cual. Lo que consumimos es un tipo de colesterol llamado colesterol esterificado, que es la molécula de colesterol más un ácido graso pegado. ¿Sí? Ese no es tan bueno consumirlo, pero bueno, es lo más frecuente en tejidos animales. Ajá. No importa, no importa, ya sea que lo consumamos o no. Si lo consumimos, el organismo dice, a ver, ¿qué hago con esto? Bueno, primero lo separo. Entonces separa una molécula de colesterol y el ácido graso para la absorción, ¿no? Y ya el hígado se encargará de ver qué hace con ese colesterol y qué hace con ese ácido graso. Generalmente, pues lo reparte a tejidos periféricos. Y ahí empezamos con los problemas.
pero no somos conscientes durante la alimentación de decir, a ver, este producto tiene LDL. No tiene LDL porque eso se concentra en circulación, en sangre. Ajá. Vamos a encontrar colesterol esterificado o colesterol libre. No hay de dos, no hay de más. Solamente hay de estas dos opciones. Eso por una parte. Y el otro punto que usted toca es, sí, en efecto hay una correlación con incremento de lípidos, ya sea colesterol y de triglicéridos, preferentemente triglicéridos. Hay una correlación con todos los problemas de carbohidratos. Dislipidemia, no, perdón, hiperglucemia y eventualmente, perdón, hiperglucemia, síndrome metabólico y eventualmente diabetes. Sí hay una correlación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensen esto en términos energéticos. Le estamos diciendo al organismo, ¿sí?, que tenemos reservas de energía en forma de lípidos. ¿De acuerdo? Y al seguir metiendo más combustible en forma de glucosa, el organismo dice, a ver, ¿qué hago? Sí puedo utilizar la glucosa, pero es que también tengo reservas de energía. ¿Sí? El resultado final es que termina acumulándose más glucosa en circulación. Ajá. En parte por la ingesta, pero también no podemos seguir almacenando más porque ya tenemos suficiente de lípidos, ¿no? O podemos seguir estirando la liga a ver cuánto más almacenamos, pero eventualmente esto va a impactar sobre la glucemia. Sí, sobre la glucemia. Uh-huh. En muchos sentidos, en muchos sentidos. Vendrá la resistencia a la insulina también, etcétera, etcétera. Pero sí hay una correlación. Sí, sí hay una correlación. No piensen que por no consumir, me voy al otro extremo, no consumir tantos carbohidratos, pero sí muchos lípidos, no puedo eventualmente desarrollar algún tipo de problema sobre los carbohidratos. Sí puede suceder. No sé si más o menos se aclaró, Kevin. Sí, profesor, nada más algo que sí me entró un poquito en duda. Lo corta me dijo de que se transporta de tejidos periféricos a hígado, creo que me dijo. Entonces, ahí básicamente podrían haber, pues, de dos patologías más evidentes, ¿no? O sea, tanto tener problemas en arterias como tener hígado graso, ¿podría ser también? Correcto, correcto, sí, sí, sí. En algún momento el hígado se satura. Ajá. Y no solamente con lo que él sabe producir se va a quedar, sino con lo que le estamos dando por la ingesta de alimentos. Sí, definitivamente en algún momento el hígado dice, a ver, paren un poco, ¿no? Estoy sintetizando lípidos, pero también me están dando lípidos, ¿no? Y los tiende a acumular. Finalmente ahí también se acumulan. Correlaciona perfectamente con incremento de tejido adiposo periférico, ¿sí? Subimos de peso, y acumulación en arterias también, que es una lesión silenciosa, chicos. Eh, Eventualmente lo vamos a tocar en aterosclerosis, pero es un tipo de lesión silenciosa. No nos percatamos hasta que hay un taponamiento suficiente y entonces viene el infarto, viene la isquemia, ¿no? ¿De acuerdo? Es bastante silencioso. Nadie dice, ay, como que ya se me están cerrando las arterias. No, no se siente, no se percibe. Si hay indicativos como aumento de la presión arterial, eso sí puede dar la pauta, pero la persona no siente nada. Sí, por eso los infartos son a veces súbitos, cuando este es el origen, súbitos. ¿De acuerdo? Voy con Memo, que allá había levantado la mano, perdón, y ya luego regreso con David. Perdón, Memo, lo había perdido de vista, su comentario. Bueno, sí, que yo les digo, mire, dentro, ¿cómo decirlo? Dentro de la nomenclatura, terminología, se suelen utilizar este tipo de expresiones para entenderlo un poco mejor. Pero en estricto sentido, yo diría que estas etiquetas son incorrectas. Bueno o malo, no, no necesariamente. Sí, necesitamos ambos tipos de partículas
LDL y HDL, ¿no? En efecto, cumplen funciones diferentes. Eh, lo más recomendable es no acumular tanta LDL, esa es la que nos trae muchos problemas, ¿sí? Pero la necesitamos también. Nuestras células necesitan ese colesterol. Necesitamos generar hormonas, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, ¿no? Necesitamos ese colesterol. Ahora, esto que les he dicho, Memo, son diferencias funcionales. Hay otras diferencias en cuanto a composición, que eso también es bien interesante. A ustedes le pueden llegar unos resultados de laboratorio, ¿sí? Y poder definir, ya con cierta práctica, definir qué tipo de partículas están incrementadas solamente viendo colesterol y triglicéridos. Ustedes pueden estimar, ok, esta persona definitivamente tiene las LDL incrementadas, ¿no? Entonces hacen un segundo análisis midiendo solamente las LDL y corroboran que en efecto, ¿no? Esto se hace verificando niveles de colesterol y triglicéridos. ¿Por qué? Porque la composición es diferente también. Estructura, composición y funciones son diferentes para estas dos y para las otras, kilomicrones, IDL, etcétera, etcétera. Voy con David y ya con él cierro esta ronda de preguntas y ya inicio la presentación. Su comentario, David. Sí, bueno, mi duda era básicamente en lo que mencionaba de que los niveles tienen que ser por debajo de 200 miligramos y todo eso. O sea, habla de, o sea, habla en general o hay una diferencia o se especifica que tenga que ser HDL, LDL o habla No, de... Ajá, no, sí, sí, me sí. refiero a colesterol total. Colesterol total, el rango superior definido es 200 miligramos sobre decilitro. Por ahí pueden encontrar ligeras diferencias, 180, 190, pero digamos 200 es como lo consensuado de colesterol. Colesterol total, todo el colesterol, todo, todo. El que viene en las LDL, el que viene en las HDL, el que viene en las IDL, en las VLDL, que ahí es muy poquito, pero es otra lipoproteína. Ajá. Todo el colesterol, todo, todo, todo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a cerrar aquí la ronda, chicos. Lo puse ahorita al principio de la sesión porque no sé, surgieron desde ayer varias dudas. Quería dar chance por si querían desahogar algún comentario, alguna pregunta. Pero vamos a ir cerrando esta ronda y ya pasamos a la sesión y más adelante contestamos más si van surgiendo, ¿no? Les comparto pantalla, denme un segundo. Bueno, en lo que termino de abrir la presentación, he de comentarles que, bueno, no sé si ha sido en su caso, pero generalmente se despierta cierto interés porque mi papá, mi mamá, mi abuelito, ¿verdad? Tiene problemas de colesterol, de triglicéridos y siempre surgen algunas dudas por ahí, ¿no? He de decirles que yo tengo algunos problemas con los triglicéridos, ¿eh? Ahí como dato curioso, estoy luchando un poco con mis triglicéridos. Profe, ahorita que mencionó eso de que usted está teniendo problemas con triglicéridos, ¿usted sabe que no se está alimentando correctamente? ¿Por eso tiene problemas? ¿O es por algún otro tipo de índole? No, sí, soy consciente de que necesito modificar, no calidad de alimentos, porque he de decirles que su servidor intenta tener una alimentación variada de todos los grupos de alimentos, pero sí reconozco que probablemente alimentos fritos o que requieren algo de grasa, probablemente en cantidad los estoy consumiendo más, ¿no? Suelo a veces desayunar en fines de semana, pues un poco los antojitos, ¿no? Una gordita, una quesadilla, cosas por el estilo, y sé que, bueno, eh, consumo otro tipo de alimentos, ¿sí? Leguminosas, como muchas ensaladas, ajá, etcétera, etcétera. No tanta carne,
pero hay ciertos grupos de alimentos que sí quizás debería yo reducirlos en cantidad. Ajá. Este, pero sí, mi familia no tiene problemas al respecto de colesterol o de triglicéridos hasta donde sé, mi familia nuclear. Entonces asumo que no es un asunto congénito, ¿sí? Sino más bien pues de dieta, ¿no? De dieta, que se ha, por cierto, pronunciado ahorita en tiempos de pandemia, ¿no? Estamos más tiempo sentados, nos da menos tiempo de hacer actividad física o de movernos, eso puede contribuir desde luego. Ujú. Pero bueno, ya luego les comentaré si terminé venciendo a mis triglicéridos. Miren, creo que nos habíamos quedado por aquí, muchachos. Este, Esta es la tablita que yo les proponía para para recordar, ¿no? Y empezar a entender de qué estábamos hablando cuando decíamos ácidos grasos saturados, ¿no? Bueno, aquí tenemos un listado desde un ácido graso con 4 carbonos hasta los de 18, y desde el ácido graso con 10 carbonos, ¿sí? Y de ahí en adelante, todos tienen alguna versión insaturada. Insaturado. Noten, chicos, es bastante curioso, el ácido graso de 18 carbonos es el que tiene más versiones insaturadas, ¿sí? Al menos en el contexto biológico, son muy socorridos, muy utilizados para la formación de triacilglicéridos y de fosfolípidos. Uh-huh. Esto se entiende, creo que lo decíamos también ayer, esto se entiende porque la longitud ya se lo permite, ¿sí? 18 carbonos ya permite acumular, desde luego, una insaturación, 2 y hasta 3 insaturaciones. Y en el caso de 3 insaturaciones con el ácido linolénico y el LAO-esteárico, las posiciones cambian un poco, ¿no? Difieren ahí un poco las posiciones, pero insisto, es por lo mismo, la longitud del ácido graso se lo permite. Podemos jugar un poco ahí con las posiciones. Uh-huh. ¿De acuerdo? Luego continuamos con ácido aráquico y araquidónico, ¿ah? En los cuales también vamos a encontrar insaturaciones. De hecho, aquí encontramos hasta 4 insaturaciones. No sé si notan ahí en la fórmula como tal del ácido insaturado. Viene semi desarrollada la fórmula, pero notamos ahí entre paréntesis un segmento con la insaturación, con el doble enlace, pero entre paréntesis se nos coloca el doble enlace y al ladito nos indica cuántas veces se repite este doble enlace. Entonces, hasta 4 insaturaciones, que por cierto, creo que lo decíamos también ayer, de aquí derivan, pues, todos estos ácidos grasos modificados, ¿no? Tromboxanos, leucotrienos, ¿sí? Y algunos otros más. Uh-huh. Luego el ácido beénico y erúsico, con 22 carbonos, ambos, pero con también una... beénico es el saturado, el erúdico con una insaturación. Ajá. Y bueno, otros más que ya se nos escapan de esta lista, otros más, que si van surgiendo por ahí de forma particular, pues los comentaremos, pero bueno, más o menos estos son los más socorridos y utilizados. Nos vamos a concentrar mucho en los de 16, 18, y 20 carbonos. Sepan que así a priori les digo, nos vamos a concentrar más en estos ácidos grasos. Los otros nos vamos a apoyar en ellos, quizás solamente como para las cuentas, ¿no? Qué cantidad de ATP surge del ácido láurico, del mirístico, ¿no? Pero nos vamos a concentrar ciertamente un poco más en los de 16, 18 y 20 carbonos. Uh-huh. Muy bien, hay diferentes formas de representar a estos ácidos grasos. Uh-huh. Asumiendo que estamos hablando de ácidos grasos, estos tienen una simbología muy sencilla, chicos, en la cual colocamos el número de carbonos. No sé si notan aquí del lado izquierdo de la imagen, el número de carbonos seguido de 2 puntos y luego un número que va a ser 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, indicando el número de insaturaciones. Uh-huh. En este caso, claramente se alude a ácidos grasos saturados. ¿Por qué? Pues porque no tienen ningún
insaturación, ningún doble enlace. Por eso se coloca el número 0. Ajá. Esa sería una forma simbólica, siempre que estemos hablando de ácidos grasos, ¿no? Porque así muy aleatorio, pues no sabemos si es qué cosa, ¿no? La hora, ¿no? ¿Qué es este número, ¿no? Se utiliza en el contexto de cuando se están hablando de los ácidos grasos. Luego los ácidos grasos tal cual, también con fórmulas semidesarrolladas, indicando pues la longitud, si se dan cuenta, eh, dónde está el carbono carboxílico, luego los grupos metilenos y finalmente la colita, el grupo metilo, ¿no? O sea, simplemente notamos la longitud de estos ácidos grasos, ¿no? Claramente el grupo carboxilo es un carbono también, ¿sí? El grupo metilo es otro carbono, y luego los que quedan en medio son los grupos metilenos, ¿no? Siempre nos tiene que dar un número par, ¿no? Bueno, me parece que esta es la representación más fácil y de las que más podemos estar utilizando. Uh-huh. Luego el nombre como tal, su forma sistemática y el nombre común. Por ejemplo, yo les decía que vamos a utilizar la terminación ico, ¿sí? El sufijo ico para indicar que es un ácido, pero tenemos dos formas de nombrarlo, ¿no? Por el nombre común, que así nos vamos a referir nosotros, pero también con el nombre sistémico, aludiendo a la cantidad de carbonos que tiene cada ácido graso, ¿no? Y de ahí pues deriva obviamente el dodecanoico, ácido dodecanoico, tetradecanoico, ¿no? Con 14 carbonos, hexadecanoico con 16, octadecanoico con 18, eicosanoico que ya es de 20, ajá, de donde deriva el ácido araquídico, ¿sí? Que es el de 20 carbonos. De ahí lo que yo les decía hace rato, ¿no? Los eicosanoides, ¿sí? Eico, que significa 20, ¿sí? Eicosanoide implica todos esos ácidos grasos modificados a partir del ácido eicosanoico, ¿no? Y de donde derivan, insisto, tromboxanos, leucotrienos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. El tetracosanoico, que ya es de 24, por cierto, o también llamado ácido lignocérico, que creo que en la tabla anterior no aparecía, y este es el de 24 carbonos. Fíjense que a partir de ahí, pues ya no, en teoría pudieran generarse, pero ya no son tan comunes en el contexto biológico, ¿no? Entonces, bueno, ya se dejan de lado algunos otros ácidos grasos más largos que esto, ¿no? Excepto por ahí alguno que vamos a ver más adelante, que de hecho es incluso ramificado. Bueno, ya lo especificaremos, insisto, pero de forma secuencial, con número par de carbonos, pues más o menos por aquí nos vamos quedando, entre los 22, 24 carbonos, ¿sí? Más o menos por ahí se queda la célula en cuanto a la utilización de estos ácidos grasos. Uh-huh. Ahora, miren chicos, esta imagen proviene de Leninger, porque si alguien la quiere buscar, sí, proviene de Leninger. Me parece que poco ha modificado estos datos de Leninger en sus ediciones más actuales. Pero me parecen muy interesantes los datos que arroja. Fíjense, nos indica el punto de fusión expresado en grados centígrados. Vamos al punto que comentábamos desde ayer, ¿no? ¿Cómo se comportan estos ácidos grasos a temperatura ambiente? ¿Son sólidos? ¿Son líquidos? ¿O están entre sólidos y líquidos? Uh-huh. Bueno, fíjense, resulta ser, chicos, que requieren mucha temperatura para pasar del estado sólido a líquido. El punto de fusión es eso, ¿sí? El punto crítico donde se pasa de sólido o a líquido, ¿no? O de líquido a sólido, según como lo quieran ver, según cuál sea la perspectiva. Pero son temperaturas altas, miren, por lo menos rebasa la temperatura ambiente. 44.2 para el de 12 carbonos, 53.9 para el mirístico de 14 carbonos, que no son tan grandes, ¿eh? Palmítico 63, estiárico 69, araquídico 76, lignocérico ni se diga, es el de mayor temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo solamente los ácidos grasos puros,
¿sí? No formando parte de algún lípido en concreto, pues los vamos a tener sólidos, ¿sí? A temperatura ambiente, están sólidos, ¿sí? Algún tipo de pasta se conformará cuando se enfríen estos ácidos grasos, ¿no? Entonces, esto representa un problema, muchachos. ¿Por qué? Porque si los vamos a utilizar para formar lípidos en membranas, este, ah, o para transportarlos, o qué sé yo, em, formando parte de otros, como precursores de otras moléculas, ¿no? Bueno, entonces esto dificulta mucho su utilización. Ujú. ¿Cómo se resuelve esto? Ah, bueno, muy fácil, con los dobles enlaces. Ajá. Los dobles enlaces modifican mucho estas propiedades físico-químicas. Ajá. Miren, por ejemplo, eh, mencionemos algunos ácidos grasos insaturados, ¿sí? Sobre todo de 16, 18 y 20 carbonos. Ujú. Fíjense, estamos hablando exactamente de lo mismo. Lo notan aquí del lado derecho, el ácido graso y su temperatura. Palmitoleico, ¿sí? Que es el ácido graso de 16 carbonos con, eh, con una insaturación, tiene una temperatura de menos 0.5 grados centígrados. Disminuye muchísimo, muchísimo, muchísimo su temperatura. Casi diríamos que no es proporcional con la modificación sutil que tiene. El palmítico es eh, saturado, el palmitoleico, ¿sí? Tiene una insaturación, ¿sí? Y se modifica mucho la temperatura. El oleico, que es de 18 carbonos, fíjense, ya desciende mucho su temperatura hasta 13.4. Ajá. Mientras que en la tablita anterior decía 69. De 69 hasta 13, solamente por una insaturación. Uh-huh. Luego, linoleico y linolénico, que son las versiones poliinsaturadas del esteárico, ¿sí? Pues fíjense, menos 5, menos 11 grados centígrados. Sí, es una grandísima diferencia, ¿no? Son ¿qué? 80 grados centígrados más o menos de diferencia. 80 grados centígrados entre estar saturado o poliinsaturado. Uh-huh. Y el araquidónico, que es la versión poliinsaturada del araquídico, ajá, menos 49.5. Ya es la más grande diferencia, ¿no? Que es algo así como, ¿qué será? 120 grados centígrados de diferencia, chicos. De diferencia. Uh-huh. Recordando que el ácido araquidónico tiene 4 insaturaciones en su cadena. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con las membranas, con la composición de otros lípidos más complejos, de los mismos fosfolípidos? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, resulta ser, chicos, que, recuerden esto que les decía de los fosfolípidos combinan, generalmente suelen combinar un ácido graso saturado y uno insaturado. Si solamente utilizara ácidos grasos saturados, las membranas serían muy rígidas, muy, muy rígidas. Pero no es así. Resulta ser que la conformación de fosfolípidos, ¿sí? Se suelen utilizar un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado o poliinsaturado. Poliinsaturado, mejor dicho, poliinsaturado. ¿Qué resulta de esto? Pues una mezcla en las temperaturas. Y ya no estaríamos hablando de 44, 53, 60 y tantos grados centígrados, sino un punto medio, ¿sí? Un punto medio en el cual pues será mucho más fácil que las membranas estén fluidas. Ajá. Que estén más fluidas a temperatura ambiente. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo esto, muchachos? A esto yo me refería cuando decía yo que se tienen que combinar los ácidos grasos. Sí, se tienen que combinar para que ajusten a las temperaturas en las cuales pues, nos movemos, ¿no? Y vivimos. Desde luego, a estos 37 grados centígrados que tenemos,
pues bueno, nuestras membranas están moviéndose todo el tiempo, no pasa nada, pero empezamos a tener problemas y no somos conscientes de ellos cuando estamos expuestos a temperaturas realmente bajas, ¿sí? Ahí sí ya empezamos a ver problemas en la movilidad de nuestras células. Ujú. ¿De acuerdo? Obviamente de eso no somos conscientes, simplemente tenemos mucho frío, ¿no? O llegamos a la hipotermia, pero sepan que ya empieza a haber ciertas dificultades en la movilidad celular. Ujú. Ahora, esto me da el pretexto justo para hablarles de los ácidos grasos poliinsaturados que sí encontramos en algunos alimentos. Yo les hablaba el día de ayer sobre pescados de agua fría, ¿no? Ya sea de ríos o de mares, pero que suelen encontrarse en aguas frías o en aguas profundas o semiprofundas. Resulta ser que este tipo de pescados, chicos, es un buen alimento por el tipo de grasa que tiene. ¿Por qué? Porque debido al ambiente en el que sobreviven, o en el que viven, mejor dicho, necesitan, ¿sí? Necesitan más ácidos grasos poliinsaturados. ¿Por qué? Pues porque el medio ambiente en el que se desarrollan ya es de por sí a bajas temperaturas. Entonces, imagínense que utilizaran ácidos grasos saturados ese tipo de animales. Obviamente pasarían por lo mismo que yo he expresado, ¿no? La movilidad de sus membranas se dificultaría, sería más lenta, pero no sucede así. Por las condiciones en las que vive, requiere más de ácidos grasos insaturados, generalmente poliinsaturados. Por eso es bueno tomar ese tipo de alimentos, ¿sí? Consumir este tipo de pescados, ¿ah? Dentro de pues tenerlos dentro de la alimentación, ¿no? Nos van a aportar este tipo de ácidos grasos que, bueno, contribuyen menos a un impacto sobre nuestro metabolismo de lípidos, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, aquí para no saltarme estos elementos de la tablita, esta representación de los ácidos grasos insaturados, lo que ya les decía yo, las posiciones, ¿de acuerdo? Las posiciones de estos dobles enlaces, ¿no? Sepan ustedes que ahí sí ya no me clavo yo tanto en cuanto en qué posición exactamente habrán de estar los dobles enlaces. Ahí, pues me parece que ya no tiene una mayor relevancia, excepto saber que me van a generar menor cantidad de energía, pero ya la posición en sí misma no, a su servidor, no es de gran interés. Pero al menos sí vamos a mencionar qué onda con la representación dentro de la simbología. Fíjense, yo les decía acá, ¿no? El símbolo, el número de ácidos, perdón, el número de carbonos seguido de 2 puntos, y luego el número de la cantidad de dobles enlaces, y luego si queremos definir la posición, no sé si se alcanza a ver, chicos, en superíndice tenemos una delta, una letra griega en mayúscula, una delta, seguido de posiciones también en superíndice, el número de las posiciones del doble enlace, por ejemplo. Uh-huh. Para el palmitoleico, que es el que vemos aquí hasta arriba, su símbolo es 16, seguido de 2 puntos, tiene una insaturación, y luego pongo la posición de la insaturación con la delta. Entonces, la posición es 9, delta 9. Uh-huh. Después del carbono número 9, ahí encuentro yo la insaturación. No sé si lo notan del lado derecho, chicos. La primera cadenita, ahí hasta arriba, contando de derecha a izquierda, porque nuestra referencia es el ácido carboxílico. El ácido carboxílico es el 1. Luego vienen seguidos 7 carbonos metilenos, ¿verdad? Entonces ahí ya van 8. Luego viene otro carbono más, ese es el 9. Y luego, entre el 9 y el 10, el doble enlace. ¿Lo notan? Ese es para el ácido palmitoleico. Ajá. Luego, el oleico, que es el de 18 carbonos, misma situación, es la versión monoinsaturada del estiárico, uh-huh, con, bueno, representado como 18, 2 puntos, un solo doble enlace, y luego establecemos la posición de ese doble enlace, que curiosamente también es
en la posición 9. Entonces se coloca en superíndice un delta 9. Ujú. Y así, de forma consecutiva, los siguientes, eh, aquí para que lo tengamos en perspectiva, linoleico, linolénico, araquidónico, no sé si alcancen a ver en la pantalla, con 2, 3 y 4 insaturaciones. Ajá. Entonces, bueno, es la forma de representar a estos ácidos grasos. No se preocupen, esta parte no la solicito. Sí estaría bien que la pudieran recordar para saber de qué estamos hablando, pero no nos vamos a referir a los ácidos grasos en su forma simbólica, sino directamente recordando el nombre común, ni siquiera el nombre sistémico, el nombre común y el número de carbonos y sus insaturaciones. Eso sí, ajá. Su nombre común, número de carbonos y la presencia de las insaturaciones. Ajá. Nada más como dato interesante, muchachos, como dato interesante, fíjense, las insaturaciones suelen guardar más o menos las mismas posiciones, independientemente de la longitud del ácido graso. Por ejemplo, note que en la mayoría, ¿sí? Hasta el linolénico, por lo menos, encontramos posiciones 9, 12 y 15. Casi siempre se acumulan en estas posiciones, ¿sí? Por ejemplo, el palmitoleico, su única insaturación está en la 9. El oleico, su única insaturación también está en el carbono número 9. Uh-huh. Pero luego, conforme vamos añadiendo insaturaciones, se guarda un espacio de 3 carbonos, ¿no? Entonces, para el que tuviera 2 insaturaciones, su posición es 9 y 12. Si se va a agregar otra insaturación, sería 9, 12 y 15. ¿Sí? Por lo menos para estos 4 ácidos grasos insaturados que estamos mencionando, ¿no? Ya para el de 20, para el araquidónico, se sigue manteniendo este patrón de cada 3 carbonos encontrar la insaturación, pero la posición se mueve. No me pregunten por qué, no lo sé, pero aquí ya no se respeta esta posición de 9, 12, 15. Sí se respeta el espacio entre cada uno de ellos, pero no estas mismas posiciones. Y entonces encontramos 4 insaturaciones para el ácido araquidónico, describiéndose en el símbolo delta 5, esa es la posición, 8, 11 y 14. Entonces se sigue manteniendo esto de cada 3 carbonos, ¿no? Del carbono 5 al carbono 8 hay 3 posiciones, del 8 al 11 hay 3 posiciones, y del 11 al 14 otras 3 posiciones. Ajá. ¿De acuerdo? Se piensa que quizás sea porque es un mayor número de insaturaciones, entonces habría como que redistribuir el número de dobles enlaces, pero pues ciertamente no se sabe con precisión, ¿no? Eso se ha sugerido, pero bueno, en todo caso, insisto, no hay de qué preocuparse, al menos en el contexto bioquímico médico, pues no es de relevancia la posición de la insaturación. Uh-huh. Y luego, nada más para no dejar de lado estos otros ejemplos, dentro de esta misma lógica de la simbología, se puede mencionar si tiene una configuración trans, ¿sí? Si no se coloca, se asume que es una configuración cis. Ajá, esa parte queda obviada, pero en caso de que tengan configuración trans, como suele suceder para el ácido transhexadecenoico, que también tiene 16 carbonos, que podía ser el símil del ácido palmitoleico, pero dado que es una configuración trans, se le suele llamar ácido transhexadecenoico. Uh-huh. O la versión del ácido oleico en configuración trans, que es el ácido elaídico, ¿sí? Que puede pasar desapercibido como un ácido trans, pero bueno, no pasa nada. En estricto sentido, tampoco modifica su comportamiento dentro de las rutas metabólicas. Uh-huh. Nada más que, insisto, su forma como aparece, pues es en configuración trans y no en configuración cis. Ajá.
Y luego por ahí algunas otras rarezas con ramificaciones o grupos químicos sobre la cadena, como el ácido lactobacílico, que tiene por ahí un grupo metileno un tanto inusual. Ujú. El tuberculoesteárico, que también es de 18 carbonos, pero tiene por ahí un grupo metilo añadido a mitad de la cadena, y el cerebrónico, que sí es de relevancia destacable, lo mencionaremos más adelante dentro de los lípidos complejos, porque tiene un grupo OH que sobresale de la cadena, ¿no? Este ácido cerebrónico, por cierto, es de los más grandecitos, ¿sí? Tiene 24 carbonos, pero sobresale de su carbono número 2 un grupo OH, cosa que hasta ahora no habíamos visto, ¿verdad? Radicales o grupos químicos añadidos, pues no habíamos visto hasta estas rarezas, ¿no? De estos últimos 5 ácidos grasos, sepan que, bueno, el cerebrónico va a ser el que sí vamos a estar comentando un poco más. Los otros no necesariamente, sí, no necesariamente, pero sí el cerebrónico por formar parte de los lípidos complejos o compuestos. Uh-huh. Bien, no sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sobre todo me interesa esta parte, la combinación de las temperaturas y de tener un ácido graso saturado y uno insaturado, sobre todo en aquellos lípidos que sí necesiten más de un ácido graso. Esto, a mi parecer, es lo más destacable. Profesor, yo sí tengo una duda. A ver. ¿Nuestra temperatura corporal entonces influye en el metabolismo de lípidos? Sí, no en el metabolismo per se, de las reacciones químicas, pero sí en el comportamiento físico-químico, Rocío, por lo siguiente. Miren, desde la digestión. Creo que ayer lo sugerí en algún momento de la clase, de que la digestión de los lípidos va a tardar un poco más, no es tan sencilla, ¿no? Tiene sus asegúnes, simplemente porque rehuyen del agua, ¿sí? Y nuestros nichos, nuestros medios son medios acuosos, ¿de acuerdo? El medio en la luz intestinal será acuoso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo le va a hacer el lípido para enfrentarse a ese medio acuoso? Bueno, hay que emulsificar esos lípidos, que esto se logra con la liberación de los ácidos biliares, ¿no? Bueno, eso ya lo comentaremos más adelante. Pero previo a esto, necesitamos licuar, ¿sí? Licuar estos lípidos. Asumamos que comemos, por ejemplo, mantequilla. La mantequilla no es líquida, ¿no? La mantequilla es viscosa en el mejor de los casos o semisólida, ¿no? Eso dificulta o dificultaría mucho la digestión y absorción de lípidos. ¿Qué sucede? Una vez que entra a nuestro organismo y ya está dentro, sobre todo en el estómago, suceden dos cosas. La temperatura corporal, que no es mucha, son los 37 grados centígrados, y el movimiento favorece esa licuefacción de los lípidos, cuando no son líquidos, desde luego. Entonces, simplemente por la temperatura de 37 grados centígrados, que ya rebasa a la temperatura ambiente, donde, insisto, esta mantequilla puede mantenerse semisólida bastante rato a temperatura ambiente antes de que ya se note un poco aguadita. Pero 37 grados ya es mucho más que la temperatura ambiente. Eso ya modifica el estado de esta mantequilla. Ya no es sólida, ya no es ni siquiera viscosa, ya es líquida. Por, insisto, dos cosas, la temperatura y el movimiento. ¿Sí? Que de eso somos poco conscientes durante la digestión de lípidos. Y no me refiero a estar brincando, estar corriendo, simplemente el movimiento habitual, desplazarnos, sentarnos, recostarnos un momento. Cualquier tipo de movimiento genera un vaivén que ayuda a que se vaya licuando ese lípido. Esta es una propiedad físico-química. Y esto favorece, insisto, que rápidamente se puede dar una emulsificación, es decir, que haya un recubrimiento de las sales biliares sobre pequeñas gotitas de lípidos en el intestino, y esto favorezca el ataque enzimático sobre estas gotitas.
En ese sentido, sí, Rocío, sí se modifica la temperatura o sí se modifica algo sobre los lípidos con base en nuestra temperatura. Ya una vez absorbidos los lípidos, ya no entra tanto en juego la temperatura porque ya son estructuras o lípidos más pequeñitos, individuales casi casi, ¿de acuerdo? Excepto por quizás las partículas de lipoproteínas que habrán de moverse en circulación. Pero son tan pequeñitas que, bueno, la misma temperatura de 37 grados centígrados mantiene las condiciones para que, qué sé yo, no se empalmen, no se... y a partir de ahí todo es muy molecular, ¿no? Donde quizás el impacto de la temperatura no determine todo, pero ya lo determinó desde la digestión. ¿Sí? Ya moléculas individuales de lípidos, pues no nos generarían problemas de este tipo, ¿sí? Que se vuelvan sólidas o no. Ya ahí no, a nivel molecular, de forma individual, los lípidos. Pero insisto, previo, durante la digestión y absorción, sí fue determinante la temperatura. Y entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene hipotermia? En su célula. El movimiento celular, ¿no, profesor? Ya lo había comentado. Sí, el movimiento tiende a ser más lento. Tiende a ser más lento. Insisto, de eso no somos conscientes. Nadie dice, ay, como que mi célula 1 millón, siento como que ya no se mueve. No, nadie dice eso, ¿no? Sentimos otras cosas. Eh, Empezamos a perder incluso el conocimiento en los estados más graves de hipotermia. El frío es obvio, desde luego, pero sí se reconoce, sobre todo en los tejidos más superficiales, que la movilidad de las membranas suele ser más lenta, definitivamente. Profe, eso se puede explicar con la termodinámica, ¿no? Sí, correcto. A mayor temperatura, a mayor energía, mayor movilidad de las moléculas. Uh-huh. Sí, supongo que a eso se refería, ¿no? Mayor temperatura, mayor energía aplicada a un sistema, mayor movilidad o vibración de estas moléculas. ¿Y la temperatura? Menor energía. Ajá, sí. Sí, la energía, la temperatura hace que aumente la energía cinética de las partículas, bueno, sí, las moléculas. Sí, correcto, correcto, que esto aplica para muchos sistemas biológicos. Una reacción enzimática se basa un poco en eso también. Necesita cierta temperatura o cualquier reacción, no solamente las enzimáticas, pero algo de temperatura para llegar a eh, eh, temperatura o energía, ¿no? Llegar a ese punto donde se hace el cambio químico concretamente y ya luego desciende el estado de temperatura de productos, de enzimas, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Para una reacción, para que dos moléculas se junten y reaccionen, necesitan vibrar, necesitan moverse, necesitan energía. En ausencia de energía, el movimiento disminuye. No sé si por ahí se aclara un poco, Rocío. Sí, sí. Gracias. Bueno, avancemos, chicos, avancemos. Me interesa avanzar un poco más. Miren, esto es lo que les decía, la presencia entonces de ácidos grasos, de insaturaciones en los ácidos grasos, ¿no? El palmitoleico, que es la versión insaturada del palmítico, tiene una insaturación en la posición número 9. Esta sería una forma de representar la cadena del ácido graso. Ajá. Y bueno, lo que ya comentábamos, ¿no? Generalmente caen en las posiciones 9, 12 y 15, entre los ácidos grasos de 16 y 18 carbonos. Incluso en las versiones cis o trans, no, en las versiones trans, perdón, caen en estas mismas posiciones. Y bueno, esto representa menor energía, chicos. En términos ya metabólicos, significa menos energía obtenida a partir de estos ácidos grasos. ¿Sí? Por lo siguiente, me adelanto un poco a lo que veremos en la beta oxidación. Consideren, chicos, que si es una cadena hidrocarbonada, son muchos hidrógenos que podemos recuperar y dárselos a moléculas como NAD y FAT. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con ácidos grasos poliinsaturados? Bueno, que en varias posiciones
hay menos hidrógenos, con menor posibilidad de darle esos hidrógenos a estos equivalentes reductores. Entonces vamos a obtener menos NAD, menos FAT y por consecuencia menos energía. Por eso yo les decía, ácidos grasos insaturados energéticamente ofrecen menos que los saturados. En efecto, en términos energéticos diríamos que bueno, que nos den más energía. Pero recuerden, muchachos, los lípidos no son los combustibles de primera elección. Esos son los carbohidratos. Los lípidos son para después, ¿no? Para una emergencia. Ahí obtenemos energía de ellos. ¿De acuerdo? Entonces conviene, en caso de que estemos consumiendo carbohidratos y lípidos, que los lípidos consumidos sean preferentemente en mayor proporción, según podamos, de tipo insaturado. Y bueno, aquí a la derecha nada más la representación, ¿no? Ácido palmítico de 16 carbonos, aquí del lado derecho extremo, ácido oleico, la versión monoinsaturado para el ácido de 18 carbonos. Muy bien, en este panorama general, chicos, porque todavía estamos hablando un poco de forma introductoria, vamos a pasar a comentar sobre los triglicéridos, ¿no? Ya les decía yo desde ayer, a mi parecer bueno, lo vamos a utilizar pues, porque es de uso común, pero sepan que el término correcto es triacilglicérido, ¿sí? O triacilglicéridos, o triacilgliceroles. Nos da más información, ¿no? Triacil, 3 grupos acilo o 3 cadenas de carbonos unidas al glicero. Bueno, ok. Obviamente lo que más destaca de estos triacilglicéridos es que no son solubles en agua, ¿sí? Junto con las ceras no se disuelven en agua, definitivamente no. De tal manera que no se incrementa pues su tamaño y conserva su capacidad energética, que estas son las 9 kilocalorías a las cuales creo que se hacía alusión el día de ayer, ¿no? Pero no suelen ser modificados tan fácilmente. A los triglicéridos los vamos a ver involucrados en la síntesis de fosfolípidos, dado que se parecen mucho, estructuralmente se parecen mucho. Creo que se lo comentaba hace un momento a Neto, me parece. Si al triglicérido le quito yo un ácido graso y le pego una cabeza polar, pues voilà, he convertido a un triacilglicérido en un fosfolípido. Eso por una parte, para dar lugar a los fosfolípidos, y por otra parte, descomponiendo los mismos triglicéridos. Es decir, voy separando por medio de unas enzimas llamadas lipasas cada uno de los ácidos grasos, y estos ácidos grasos ya son los que son susceptibles de ser oxidados en la mitocondria para obtener energía. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en estados de inanición o de ayunos prolongados? Ya empezamos a consumir lípidos, triacilglicéridos, ¿no? Los vamos movilizando a partir del tejido adiposo y llegan a tejidos periféricos para ser consumidos como combustibles. El que una mezcla de triacilglicerol o triacilglicérido sea sólida, es decir, una grasa, o líquida, o un aceite, depende de su composición de ácidos grasos y de la temperatura, lo que ya hemos venido comentando hasta ahora, ¿no? A mayor longitud del ácido graso, más sólido es. A menor longitud de ácido graso, en caso de que sean saturados, pues más líquido es. Y si es un ácido graso largo, bueno, tendríamos que ver cuántas insaturaciones tiene para deducir si se puede comportar como una grasa sólida o semisólida o como un aceite líquido. Lo que ya decíamos, ¿no? A temperatura corporal, los triacilgliceroles de cadena larga e insaturados tienden a ser sólidos, mientras que los de cadena corta y saturados tienden a ser líquidos, ¿no? Y obviamente la combinación de todas las posibilidades, ¿no? Largos y saturados, largos e insaturados, cortos y saturados o cortos e insaturados, que estos por cierto son los menos, los cortos e insaturados, casi no aparecen por ahí.
De hecho, en la lista solamente se mencionaron a los saturados cortos, pero los puede haber, no necesariamente en el contexto humano, pero en otros tipos de células vegetales, incluso animales, pudiera haberlos. Los ácidos grasos son liberados de los triacilgliceroles por medio de las lipasas, lo que ya decíamos. Tenemos varias lipasas, muchachos. Tenemos la lipasa salival, ¿sí? Tenemos la lipasa pancreática, tenemos otras llamadas fosfolipasas, que estas se concentran más bien en los ácidos grasos, pero de los fosfolípidos. Y de forma distribuida en tejidos periféricos, las lipasas de las lipoproteínas, que lo comentaremos en el contexto del metabolismo de estas partículas. Entonces tenemos varios tipos de lipasas, pero todas hacen exactamente lo mismo. Cortan los enlaces éster en donde esté unido un ácido graso. La lipasa para el colesterol, sobre todo cuando el colesterol tiene pegado un ácido graso, chicos. Bueno, ese tipo de lípido no se absorbe así tal cual. Necesitamos cortar el colesterol de su ácido graso para que sean absorbidos. Pero esta también es una lipasa, por cierto. Deshace un enlace éster. Deshace ese enlace de esterificación. Para no variar, ¿sí? Para no variar, las lipasas también son hidrolasas, al igual que las disacaridasas que mencionábamos en el contexto de carbohidratos, o la amilasa, todas meten una molécula de agua para deshacer el enlace en cuestión. Las que ya veíamos en carbohidratos deshacen enlaces glucosídicos. Este tipo de enzimas, las lipasas, deshacen enlaces tipo éster. Pero, insisto, todas hacen exactamente lo mismo. Y aquí, bueno, la representación de lo que les acabo de mencionar. Del lado izquierdo tenemos un triacilglicérido. ¿Con qué tipo de ácidos grasos? No lo sé. Ahí nada más se nos coloca R1, R2, R3, asumiendo que es la cadena, ¿no? del ácido graso en cuestión. Pero no sabemos qué tan largo sea, no sabemos si tiene insaturaciones. De momento eso no nos interesa, de momento. Tras incorporarse 3 moléculas de agua, se deshace el enlace éster, como ya les había dicho, ¿verdad? Se recuperan los grupos originales hidroxilo del glicerol y se recupera el grupo carboxilo por completo, ¿no? Ahí noten que es el carbono, sus 2 oxígenos y el hidrógeno. Todo está completo, ¿verdad? Pero ya están separados los ácidos grasos. El glicerol puede tener varios caminos, ya sea volverse a utilizar para síntesis de triacilglicéridos o volverse a utilizar para síntesis de fosfolípidos, o incluso por ahí buscar incorporarse a rutas gluconeogénicas. No sé si se acuerdan, por ahí mencionábamos como sustrato de la gluconeogénesis al mismo glicerol. Puede ser el caso. No sería raro, de hecho, dado que si para algo se quiere romper el triacilglicéridos para obtener energía, entonces los ácidos grasos por separado podrían oxidarse para obtener energía, y el glicerol tratar de buscar la ruta gluconeogénica para también producir energía, pero en forma de glucosa. No sería raro que esto sucediera. Bueno, no se preocupen, aquí el contexto introductorio es bastante breve, pero sepan que vamos a estar comentando mucho de los triacilglicéridos ya propiamente en sus rutas, ¿no? Lipogénesis, que es la síntesis de ácidos grasos, y lipólisis, que en realidad no es síntesis de ácidos grasos, sino la ruptura de estos triacilglicéridos. Los retomaremos más adelante. Vamos a pasar a hablar ahora de los fosfolípidos. ¿Sí? Primero, con los glicerofosfolípidos. Ya hemos comentado desde ayer un poco características de estos glicerofosfolípidos. Destaca el alcohol que se utiliza, que es el glicerol. Los glicerofosfolípidos son componentes de las membranas, ya sea como constituyentes de estas, pero también participando como intermediarios en la señalización intracelular. ¿Sí? Diacilglicerol, se acordarán,
como un intermediario en la señalización, ¿de acuerdo? Inositol trifosfato, etcétera, etcétera. Algunos otros ejemplos de fosfolípidos completos o modificados participando en la señalización. Estructuralmente son el resultado de la esterificación de un grupo alcohol de la glicerina o del glicerol, es decir, de un grupo OH, con un grupo fosfato y en los otros dos alcoholes ácidos grasos. ¿De acuerdo? Lo que hemos venido diciendo, espero me vayan siguiendo en la narrativa. ¿Sí? Aquí miren, por ejemplo, este triacilglicérido, insisto, yo le quito ya sea en la posición 1 o en la posición 3 ese ácido graso, le pego una cabeza polar, bueno, le pego primero un grupo fosfato, que ya en sí misma sería una cabeza polar por la carga negativa que tiene el grupo fosfato, eso ya es un fosfolípido. De hecho, sería un glicerofosfolípido, simplemente por tener como cabeza polar el grupo fosfato. ¿De acuerdo? Que por cierto, chicos, este ejemplo en concreto, ¿sí? Que se llama ácido fosfatídico, ese es el nombre que recibe, es la versión más sencilla de los fosfolípidos. No hay fosfolípido más sencillo más que aquel que tiene lo mínimo. Tiene su glicerol, tiene sus dos ácidos grasos y como cabeza polar, y única cabeza polar, un grupo fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el más sencillo de los glicerofosfolípidos y se llama ácido fosfatídico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con eso vamos a estar jugando un poco. Aquí la imagen que se muestra a la derecha, en realidad es el glicerol nada más unido con el grupo fosfato. Esto todavía no es un glicerofosfolípido. Habrá que sustituir en esos OHs a dos ácidos grasos y entonces habremos de llegar al ácido fosfatídico. Ahora, cabe señalar, muchachos, que este ácido fosfatídico es un término también genérico. ¿En qué sentido? De que lo mismo nos va a dar que coloquemos un ácido graso de 16 y 18 carbonos en estos dos grupos OH, que colocar un ácido de 20 o 22 ácidos grasos, ¿no? O las combinaciones que ustedes quieran. Ajá. Químicamente serían diferentes, ¿cierto? Un ácido fosfatídico con ciertos ácidos grasos, otro ácido fosfatídico con otros ácidos grasos, químicamente serían especies diferentes, especies químicas diferentes. Sin embargo, se utiliza este término genérico, no importándonos qué tipo de ácido graso esté pegado en sus OH, mientras tengamos dos ácidos grasos, un glicerol y un grupo fosfato, a eso se le llama ácido fosfatídico. ¿Me van siguiendo hasta aquí, chicos? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Bueno, es que por un momento pensé que me había desconectado. Bueno, ya lo decíamos, ¿no? El ácido fosfatídico, o también conocido como fosfotirato, este es un nombre un poco más común, con terminación ato. No se suele utilizar mucho, pero bueno, se los comento, fosfotirato o ácido fosfatídico, es el mismo, está compuesto de esta forma, como les decía, ¿no? Glicerol, dos ácidos grasos y su grupo fosfato. Ahora, si bien es cierto que este ácido fosfatídico es el más sencillo de toda la serie de glicerofosfolípidos, a su vez también es un intermediario para otros fosfolípidos más complejos. ¿Por qué? Porque a ese grupo fosfato le podemos seguir pegando otros grupos químicos u otras moléculas, sobre todo si tienen carga o si son polares. Es decir, como si fueran piezas de Lego un poco, ¿verdad? Al grupo fosfato le vamos a pegar otro grupo químico más. ¿Con qué propósito, con qué fin? Conseguir brindando a la molécula del glicerofosfolípido, ahora un poco más complejo, pues mayor polaridad. Y con esto mayor capacidad de interaccionar con el medio acuoso. ¿De acuerdo?
Miren, por ejemplo, aquí, de nueva cuenta, lo que tenemos aquí en la imagen es el ácido fosfatídico. Rápidamente, a ver, carbono 1, que por cierto aquí vemos en color azul. Lo primero que se identifica es el glicerol. A ver, ¿dónde están los carbonos del glicerol? Ok, ya los vimos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, el glicerol, con 3 enlaces éster. El primero es con un ácido graso, el segundo con otro ácido graso, y el tercero, ahí tenemos el grupo fosfato, ¿no? Con sus dos cargas negativas, de momento, dos cargas negativas, pero una de ellas se puede utilizar para formar un enlace con otro grupo químico, con otra molécula, siempre y cuando sea una molécula polar o con carga. Uh-huh. Y entonces, si se llega a pegar otra molécula con estas características, la cabeza polar se incrementa, se hace más grande. ¿Sí? Quizás, chicos, aquí no somos conscientes de ello, pero sepan que si yo quisiera representar ácido fosfatídico con bolitas y con palitos, siendo la bolita la cabeza polar y los palitos los ácidos grasos, yo tendría que representar este ácido fosfatídico con una bolita muy pequeñita, quizás la más pequeñita de todas, porque el grupo fosfato es pues, pequeño, es muy, muy chiquitito. Entonces, así se habría de representar, ¿no? Si ya le pegamos una colina, una etanolamina, una serina, que son ejemplos de otras moléculas que se pueden añadir aquí, bueno, entonces la cabeza polar se hace más grande. Ajá, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estos, de otras moléculas o compuestos con polaridad o con carga. Si yo decido pegar una molécula diferente a este ácido fosfatídico, forzosamente va a ser en el grupo fosfato. ¿Sí? No sé si notan aquí, es una cosa de nada, la presencia de una X sustituyendo al oxígeno, uno de los oxígenos del grupo fosfato. Ahí habremos de pegar todos estos ejemplos, ¿no? Que les he dicho, una serina, una colina, ¿de acuerdo? Una etanolamina, qué sé yo, algunas otras moléculas con carga. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ahorita que mencionó eso de serina y etanolamina, esos podrían entrar como en un grupo de cefalina. Bueno, en el grupo de la cefalina podría decirse que es su grupo. No necesariamente. Que pertenezcan a esta estructura o composición, solamente hace a este tipo de lípidos glicerofosfolípidos. Solamente. ¿Por qué? Porque estas cabezas polares que les menciono pueden estar presentes en otras estructuras lipídicas. Ajá. Pero no, así tal cual por separadas, no, Neto. Okay. Se ocupan para la composición de otros lípidos, lo veremos más adelante, pero tal cual como les he referido aquí, y por separado incluso, no. O son serina, que de hecho es un aminoácido, etanolamina y todas estas, o son moléculas polares o con carga, y unidas a esta estructura solamente serían glicerofosfolípidos. Glicerofosfolípidos. Uh-huh. Hay otros fosfolípidos, que hacia allá voy, por cierto, que sí están más presentes en tejido nervioso, el sistema nervioso central, pero se denominan esfingolípidos. No sé si a eso se refiere, y aquí sí vamos a encontrar algunos muy concretos como la esfingomielina, ¿sí? Cerebrósidos y gangliósidos, que también son muy ricos en el sistema nervioso central, pero no necesariamente tienen a estas cabezas polares que recién he mencionado. Okay, profesor. Bueno, avancemos, ya estoy en la recta final de esta introducción, no sé qué tanto me falte, pero bueno, ahorita a ver qué tanto podemos avanzar.
Insisto, esto es un panorama general, chicos. Desde luego nos meteremos más a triglicéridos, más a glicerofosfolípidos y más a estos esfingolípidos, ¿no? Insisto, apenas es una introducción. Esfingolípidos. Estos son diferentes a los glicerofosfolípidos por el tipo de alcohol que utilizan. Es una segunda clase de moléculas lipídicas de las membranas biológicas. De hecho, se combinan. Nosotros tenemos esfingolípidos en todas nuestras células prácticamente. Lo único que sí notamos de diferencia es la proporción de estos esfingolípidos. Insisto, generalmente tienden a concentrarse un poco más en tejido nervioso, pero los podemos encontrar de vez en vez en tejidos periféricos. ¿Sí? Pero ciertamente sí se concentran más en este sistema nervioso central. ¿De acuerdo? De estos esfingolípidos destacan la esfingomielina, ¿sí? Que participa en la membrana de los axones, de las células nerviosas, los cerebrósidos y los gangliósidos. Ajá. Entre cerebrósidos y gangliósidos no hay mucha diferencia. De hecho, lo que destacan de estos es que tienen cabezas polares un poquito diferentes a las que recientemente he sugerido, utilizando casi siempre residuos de carbohidratos, ¿sí? Residuos de carbohidratos. Ya sea con un solo residuo o varios residuos de carbohidratos, ahí vamos a encontrar un poquito la diferencia, pero suelen utilizar más como cabezas polares, carbohidratos que obviamente lo que tienen para tener contacto con el agua son grupos OH. Ajá, ya que podemos usar fructosa, manosa, glucosa, desde luego, como principales monosacáridos que compongan a estos esfingolípidos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué se le llaman esfingolípidos? Por la esfingosina. No sé si notan aquí la imagen de la derecha. La esfingosina es un alcohol aminado, de cadena larga, ¿de acuerdo? Tiene, contemos por ahí, debe tener que 12, 13, 14, 15, 16, 17 carbonos, ¿sí? 17 carbonos contiene esta esfingosina. Tiene algunas particularidades, tiene un doble enlace por ahí, eso contribuye mucho a sus propiedades físico-químicas. Tiene un grupo amino en el extremo y tiene por ahí un grupo OH, ¿no? Como particularidades de la molécula. Pero ¿cómo se llama? Pues es un alcohol modificado, ¿no? No se parece nada ni al glicerol, ni a algunos otros polialcoholes. Ajá. Y entonces, bueno, también se puede utilizar. ¿De acuerdo? De hecho, la esfingosina, chicos, como parte de sus características, es que parece ser en sí mismo un ácido graso. ¿Sí? Es el alcohol, ¿sí? Es el alcohol, pero también por su longitud parece un ácido graso. ¿De acuerdo? Esta esfingosina suele pegar entonces a una cabeza polar, que aquí lo que estamos viendo es que la cabeza polar para este esfingolípido es una galactosa. Esto es lo que le da la propiedad de interactuar con el agua. Y toda la parte hidrofóbica es la esfingosina y otro ácido graso, que por cierto aquí se utiliza el ácido cerebrónico, el que yo les decía que tiene 24 carbonos. Ajá. Entonces, este esfingolípido en concreto sí es bastante larguito, por cierto, ¿sí? Bastante largo en sus carbonos, pero cosa interesante, es la esfingosina a la vez el alcohol y a la vez una de las cadenas hidrofóbicas del esfingolípido. Aquí lo único que no me agrada de esta imagen, chicos, es que el autor de esta imagen me aplanó toda la estructura. Pero intenten ver esta esfingosina
Intenten visualizar esta enfingosina como una colita, ¿sí? De aquí para acá, ahora con el ácido graso, el ácido cerebrónico, otra colita, ajá, que aquí parecieran que están eh, puestas como todo en horizontal. Se puede, es correcto, pero ya cuando formen parte de las membranas biológicas, no va a ser así. Las dos se van a proyectar hacia un mismo lado. Ajá. Y lo que va a quedar como cabeza, ¿sí? Como otro polo de la molécula, pues va a ser el carbohidrato. Ujú. El carbohidrato. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser más o menos el patrón que vamos a estar viendo para los esfingolípidos. La esfingosina como una cola hidrofóbica, el ácido graso, cualquiera que sea, en este caso es el ácido cerebrónico, como otra cola hidrofóbica, y lo otro que tenga pegado, que puede ser un monosacárido o varios monosacáridos, será la cabeza polar, ¿no? Ahora, ya para ir cerrando la sesión, y dado que tengo la imagen aquí, fíjense chicos, hay otro tipo de lípidos que formaría parte de las ceras, concretamente, que son la ceramida o las ceramidas. Ajá. ¿Qué son las ceramidas? Son también lípidos con la misma definición que las ceras. Es un ácido graso unido a un alcohol monohídrico. La diferencia es que este alcohol monohídrico sí tiene un grupo amino. De hecho, de ahí el nombre de ceramida. Cera, porque es un ácido graso y un alcohol monohídrico, ¿sí? O un alcohol, a veces ni siquiera es monohídrico, pero el enlace que se establece es un enlace tipo amida. Para quien no esté familiarizado con este enlace, es entre el carbono del grupo carboxilo del ácido graso y el nitrógeno del grupo amino de la otra cadena, ¿no? Este es un enlace amida, ya no es un enlace éster como lo veníamos sugiriendo en los glicerofosfolípidos o los fosfolípidos, o incluso en los triglicéridos. Ajá. Sino que este es un enlace amida, ¿de acuerdo? Porque ya no se está uniendo a un alcohol, a un grupo H, sino al nitrógeno del grupo amino. Que por cierto, chicos, recuerden este tipo de enlace, lo revisaremos cuando lleguemos a proteínas. Resulta ser que las proteínas se unen entre sí por enlaces amidas. Lo único es que no les llamamos enlaces amidas porque dado que son aminoácidos y van a dar lugar a proteínas, se les denomina enlace peptídico. Pero sepan ustedes que ese enlace peptídico esencialmente es un enlace amida. Uh-huh. Por esta pequeña diferencia en la unión del ácido graso con el otro compuesto de cadena larga, es que no se le llama simplemente cera, sino cera amida o cera amidas, dependiendo cuál sea el ácido graso y cuál sea el otro alcohol, ¿no? Que por cierto, estas ceramidas van a ser muy frecuentes también, no solamente formador de los esfingolípidos, sino también como una base estructural para pegar otras cosas. Por ejemplo, estos residuos de monosacáridos, muchachos, como van a poder sobresalir de la membrana, dado que intentarán tener contacto con el agua, pues, ¿qué creen? Son perfectos eslabones para seguir pegando otros compuestos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en clases anteriores mencionábamos a los grupos sanguíneos? ¿Se acuerdan de eso? El grupo A, el grupo B, etcétera, todos estos. Bueno, esencialmente, esos antígenos de membrana eran variaciones de este tipo de lípidos, ¿sí? Es decir, hay una ceramida que conforma las cadenas largas de este esfingolípido insertada sobre la membrana y luego como cabeza polar un azúcar al cual le podemos seguir pegando otras cosas, como una galactosa, una fucosa, ¿sí? Una N-acetilgalactosamina, y entonces empezar a construir otras cosas, como por ejemplo los antígenos de membrana del eritrocito, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, aunque nos haya pasado un poquito de noche, sepan ustedes que ya por ahí mencionábamos de forma muy sutil
o por lo menos hicimos alusión de forma muy sutil a este tipo de lípidos, ¿no? Las ceramidas, que insisto, sería el resultado de una esfingosina más un ácido graso, cualquiera que este sea, esa ceramida es la base, es lo que está anclado en la membrana de una célula, y como lo que tiene como cabeza polar generalmente es un carbohidrato, ¿sí? Podemos sobre este carbohidrato seguir pegando otras cosas, generalmente otros carbohidratos, ¿sí? Otros carbohidratos. Bueno, está por acabarse la sesión, chicos. Me voy quedando por aquí un poco. No sé si haya preguntas al momento. Recuerden esto, de esto último que hemos comentado, diferencias importantes entre glicerofosfolípidos y los esfingolípidos tiene que ver con el alcohol. En el caso de los glicerofosfolípidos, claramente es un glicerol. En el caso de los esfingolípidos, es la esfingosina, el alcohol que se va a utilizar. Y las cabezas polares, que insisto, para los glicerofosfolípidos son algunas cuantas, etanolamina, serina, incluso otra molécula de glicerol, por cierto, ¿no? Y bueno, algunas otras más que iremos definiendo más adelante. Y para los esfingolípidos, carbohidratos, ya sea con un solo residuo de monosacárido o con varios residuos de monosacáridos. ¿Mm? Ojalá puedan recordar esto. Estas son las grandes diferencias entre glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Y bueno, aparte la distribución, ¿no? Aparte la distribución, pero bueno, estructuralmente estas serían las grandes diferencias. Noten que estos esfingolípidos, chicos, no tienen grupo fosfato. Entonces, en estricto sentido, no serían fosfolípidos tampoco. Sí forman parte de los lípidos complejos, pero no son fosfolípidos. Se suele mencionar junto con los glicerofosfolípidos porque cumplen funciones similares, pero en estricto sentido y por estructura no son fosfolípidos. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios, muchachos? ¿No? Bueno, no, profesor. No, profe. ¿No? Ok, bueno, repasen esto, muchachos. Me queda todavía un último tramo de esta parte introductoria. En la siguiente sesión lo terminaremos y ya venga preparado el equipo número 1 con el tema. ¿Sí? Ya venga preparado, porque en cuanto yo termine esta parte introductoria, pasamos a ver estos conceptos ya de metabolismo. Que lo dudo, ¿saben? Creo que todavía me falta mencionarles que yo creo que ahí nos vamos a llevar otro ratito, pero por cualquier cosa vengan preparado el equipo 1. ¿A qué va? Bueno, si no hay comentarios o preguntas, hasta aquí lo dejamos, muchachos. Excelente viernes, buen fin de semana